antes de comenzar a presentar a José Ignacio Lapido, que no creo que necesite presentación, pero es de riguroso cumplimiento su presentación, creo que ninguno de los que estamos aquí entenderemos nuestra educación sentimental, yo por lo menos no, si no hiciéramos referencia a 091 y, por supuesto, a José Ignacio Lapido, a quien agradezco profundamente que haya cedido a venir y compartir este espacio con nosotros. Para muchos que estudiamos en Granada, ya incluso nos quedamos a vivir por allí y tal, pensar las calles de Granada, pero pensar también las calles de Motril, es pensar en 091. Yo el primer concierto al que asistí en mi vida, con 14 años, fue al de 091, en el campo de fútbol de Motril. Y bueno, aquí estamos. Gracias. Vivo. Bueno, para que esto sea fluido, si alguien quiere preguntar algo, de verdad, si quiere intervenir, si necesita decir te queremos, José Ignacio, viva Lapido, lo puede hacer, por favor. Yo sé que a él le encantan los halagos y lo lleva muy bien en público, y sobre todo cuando tiene que hablar en público, lo vimos en la presentación de este libro de homenaje, en el cual tanto Javier salió muy bien. No, lo que salió, digo. Sí, ya eso iba después. Pues fue maravilloso. El acto lo contaba hace un momento con Cata, que está por aquí, que también participó, y la verdad es que fue un bombazo. El libro es una preciosidad, hay textos maravillosos en él. Yo creo que el que más me ha sorprendido, no está aquí, pero creo que ha sido el de tu cuñado Tacho. Me ha sorprendido gratamente por el tipo de texto, no me lo esperaba. Y la verdad es que fue una iniciativa muy bien pensada por parte de Javier, que le encantan los embolados. Aquí me tiene. Yo no sé cuántos embolados me ha metido más, me ha metido ya, seguramente ya está pensando en el siguiente, pero este embolado fue muy bonito. Muy bonito, yo creo que muy merecido. Y yo creo que la ciudad de Granada tenía quizás suene un poco fuerte, una deuda pendiente, al menos aunque sea emocional, con José Ignacio. José Ignacio Lapido comienza su carrera musical en el año 1980 con Aladar. Si digo algo equivocado, por favor, me corrige. Graba en su primer CD en el 81, al año siguiente, guitarrista y compositor, entra a formar parte de 091. Entre 1983 y 85 dedican un par de singles y un primer LP, que todos recordaremos, Cementerio de Automóviles. En 1986, segundo LP, Más de 100 lobos, producido por el famosísimo Joe Strummer. Y de realizar un par de giras por Francia, en 1988 publican Debajo de las piedras en el 89. Hace un momento, esto lo tengo que decir, hace un momento antes de venir para acá he ido a casa de mi hermano y mi hermano ha comprado las reediciones de los discos. Yo antes de venir he puesto los discos. Los tenía que poner, además en vinilo. Yo esto lo tengo que poner para animarme a venir. Debajo de las piedras en el 89, 12 canciones sin piedad en el 91, El baile de desesperación en el 93, Tormenta imaginaria en el 95. Esto es una anécdota personal, José Ignacio, perdóname, y todos me perdonáis. En mi habitación, mi hermano mayor, que se acaba de ir, pues teníamos un póster gigante, no sé dónde lo encontramos, de la gira de Tormenta imaginaria. Mi padre, cada vez que entraba en la habitación, era como, ¿cuándo voy a quitar eso de ahí? Era claro, ese niño con los dos huevos fritos, mi padre le parecía horripilante. Y nosotros, cuanto más lo decía, más orgullosos estábamos de tenerlo allí. Todo lo que vendrá después, en el 95, y ese mismo año, la banda hace una gira de despedida, cuyos dos últimos conciertos, en el 96, se dedican bajo el título del último concierto. Yo este disco lo encontré en una discográfica de Murcia, en una tienda de discos de Murcia, y el chico que estaba en la tienda, que era bastante peculiar, me dijo: este disco, palabras literales, me salvó de perder la cabeza en Suecia. Y yo, llévatelo, es maravilloso. Y yo, sí, gracias. Bueno, tras un largo paréntesis, todo tiene un final. Afortunadamente para nosotros, pues José Ignacio empieza su carrera en solitario en el 99 con Ladrido de un perro mágico, del perro mágico, perdón. Y con ese álbum Lapido hace la vez de cantante, guitarrista, compositor, productor. Faceta que mantendrá en posteriores grabaciones, posteriores álbumes. En 2024 se cumplen 25 años desde el 99 de andadura, y por eso pensó Javier, que es muy mal pensado, este libro de homenaje.
libro, concierto y todas las ganas. En el año 2001 publica Luz de Ciudad en Llamas, en 2002 Música Celestial, en 2005 crea su propio sello discográfico, Pentatonia Records, con el que edita En otro tiempo, en otro lugar. En 2008 verá la luz Cartografía, en 2010 De Sombra y Sueño, en 2013 Forma de matar el tiempo, en 2016 ya se fue el ansiado regreso a 091 con la gira Maniobra de Resurrección, en 2017 La pido ya en solitario nuevamente, edita El alma dormida, 2019 graba con 091 La otra vida y a finales de marzo de este año, hace apenas nada, un mes, se lanza el último álbum, La primera sangre, el noveno de su producción en solitario, que por cierto, bueno, no lo voy a recomendar porque todo lo tenéis y lo habéis escuchado para adelante y para atrás. La pido, aparte de su faceta como músico, todos la conocéis, hoy está aquí sobre todo en su calidad de homenajeado en este libro, del cual queremos hablar un poquito, y también, evidentemente, hacedor, si me permitís esta palabra, de probablemente las mejores letras, como dice Juan Fran en el libro, las mejores letras del panorama musical español. Yo incluso me atrevería a decir de parte del panorama lírico, pero sería quizás muy atrevido a decirlo, y lo digo yo. Javier y yo lo hemos hablado muchas veces. Bueno, y dado que aquí estamos en el Patio de los Ingenios, así se denomina este lugar, donde se hacen eco las palabras, debo empezar por preguntarte, José Ignacio, por tu lectura y por tus tiempos de lectura, ¿en qué modo se entrecruzan música y vida? Música, perdón, y lectura. Bien, me va a permitir que haga un preámbulo antes de contestar a tu pregunta. Y nada, daros las buenas tardes, agradeceros vuestra presencia aquí y por mi parte agradecer a los organizadores de este foro, a la Rueda de Pensamiento y a la Bitácora de Libros que hayan contado conmigo. Yo me siento un poco abrumado de participar en un foro literario de esta categoría, siendo yo un autor que no soy realmente un autor literario. Pero bueno, soy un humilde escritor de canciones, pero bueno, las canciones, como sabemos todos, tienen letra y tienen música, y por ahí me imagino que habéis hilado el tema para que yo esté aquí. En cualquier caso, gracias a todos ustedes por estar aquí. En cuanto a tu pregunta, ¿cómo se...? ¿En qué modo se pregunta música y lectura? Sí. Es que bueno, sí. Tus letras, perdona, hay muchísimas referencias a historia, lectura, y me gustaría saber un poco cómo... Bueno, si quieres cuento un poco el origen de mi faceta como escritor de canciones, que viene un poco a cuento de esta intersección entre literatura y música, ¿no? Yo obviamente me metí en esto de la música porque me gustaban los grupos de rock, me gustaba comprar discos, tenía un montón de bandas y de artistas favoritos en mi adolescencia, incluso en mi niñez, y por puro afán de imitación, que yo creo que es un poco el origen de todas las artes. Hay gente que quiere imitar a gente que admira, pues me colgué una guitarra sin tener tampoco conocimientos musicales académicos ni de ningún tipo, totalmente autodidacta. Y en un principio realmente lo que me interesaba a mí era que las canciones sonaran, tocar canciones de otros, aprender acordes, aprender ritmos y tal. Y no tenía una necesidad expresiva especial en el sentido literario. Lo que pasa es que luego ya cuando va rodando la vida y lo que era un divertimento se convierte o empieza a convertirse en una profesión, pues te das cuenta que tienes que componer material propio, no puedes estar haciendo canciones de otros toda la vida, y en esa epifanía descubres que la canción tiene el 50% de música. Es una tontería, pero cuando te das cuenta, porque al principio solo intentas apañártelas con los acordes y los solos de guitarra y tal, pero luego en esa epifanía, como digo, te das cuenta que hay que cantar algo que diga algo medianamente interesante, por lo menos que tenga el valor similar al empeño que pones practicando la música, ¿no? Y ahí es donde se entrecruzan, en el momento que
que hay que escribir unos versos, hacer unas rimas y para cantarlos, ¿no? Porque el cantante no puede tararear ni silbar, tiene que escribir algo con fundamento, ¿no? Y bueno, yo como te digo, no tenía una necesidad creativa literaria previa a ese momento, ¿no? Como dije el otro día en otro foro que estuvimos Javier y yo, no era un niño de estos que escribieran poemas en el colegio ni nada de eso. Lo siento, no era así. Escribí algunas redacciones que nos mandaban. Yo estudié en los Salesianos de Granada. Escribí algunas redacciones muy bonitas sobre las puestas de sol, sobre San Juan Bosco, Domingo Sabio y todo el santoral salesiano, pues me salían bastante bien esas redacciones, pero aparte de eso tampoco. En fin, lo que pasa es que sí era un niño lector, me gustaba mucho la lectura y me imagino que a la hora luego ya de ponerme más tarde en la labor de escribir las letras de las canciones, esa lectura, bueno, me imagino, no estoy convencidísimo que fue así, que ese, como se dice en inglés, ese background de lectura me influyó a la hora de intentar al principio buscar mi propia voz literaria. Y es donde se intercruzan. No sé, yo tengo la percepción, ya que hablas de lectura, tengo la percepción de que los niños de mi generación, yo nací en el 62, leíamos más que los niños de ahora. Lo digo por mis propios hijos y por los hijos de los que conozco. Y yo siempre recuerdo mi niñez rodeado primero de tebeos, de las editoriales, y luego libros ilustrados de la editorial Bruguera. Luego pasábamos a otros libros. Había una colección que me parece que editaba Salvat, de clásicos de la literatura castellana, creo que tenía algo que ver con Radio Televisión Española, que tenía unos colores así chillones. Yo creo que todos esos libros estaban en muchas casas de la época y luego los libros de Emilio Salgari, de Julio Verne, todo eso. Eso es lo que te inicia en la lectura, por lo menos a los niños de mi generación nos inició todo ese tipo de literatura y los tebeos también de Mortadelo y Filemón, y eso fue también muy importante. Luego, evidentemente, ya en la adolescencia empecé a tener otro tipo de lecturas y esas fueron las que me marcaron un poco a la hora de ponerme a la tarea, ¿no? Ya autores un poco más, entre comillas, adultos, como, no sé, como Kafka o como, no sé, poetas como Machado o Lorca, y ya las cosas que ya cuando pasé al instituto pues ya empezamos a profundizar un poco más en Honduras literaria. Yo creo que de ahí nace mi inicio en esa, como decimos, intersección entre escritura, lectura y música. Bueno, buenas tardes. Estoy encantado de estar por segunda vez aquí. La verdad que la otra vez estaba allí, pero esto está mucho más bonito. Es un verdadero lujo estar aquí y estar con ellos conversando. Como suele pasar con José Ignacio, cuando contesta una pregunta ya me ha reventado 7-8, pero no pasa nada. Para tu tranquilidad, ayer estuve dando un premio infantil de poesía en la Biblioteca de Andalucía y antes le dieron el premio al mejor lector. Y el libro más leído fue todo Mortadelo y Filemón, con lo cual hay esperanza. Y como maestro los niños leen menos, también te lo digo. Pero mira, pensando un poco en esos, para quien no lo sepa, ellos ensayaban en las cuevas del tío Cristóbal y estuvieron 14 años ensayando a diario bajo tierra, ¿no? Entonces me viene a la cabeza pues el mito de la caverna de Platón. Y por otro lado, que has citado a Kafka, cuyo relato El deseo de ser piel roja es el título de una canción vuestra. ¿La filosofía forma también parte de tu argumentario? Bueno, quizá intencionadamente no. Te refieres a mi argumentario lírico a la hora de escribir letras, ¿no? No es que yo me ponga a escribir una letra de una canción pensando en teorías filosóficas. Yo creo que a la hora de escribir una canción, en mi caso, no hay un método. Digamos que en tu cabeza van flotando muchas cosas, experiencias vitales, sentimientos y también de lo que te ha alimentado intelectualmente. Películas, lecturas,
poemas y si has leído algo de filosofía o si tienes cierto interés por el conocimiento, pues evidentemente sale a relucir tarde o temprano, ¿no? En muchas de mis canciones pues salen incluso nombres propios de películas, nombres propios de obras literarias, de personajes de ficción y también algunas citas filosóficas, ¿no? Pero no es que yo me proponga al escribir una canción sentar cátedra de ningún tipo de pensamiento filosófico, pero básicamente, si soy honesto conmigo mismo, todo lo que me ha influido a mí en mi educación y en mi forma de ver el mundo, lo traslado a las canciones, mejor o peor, pero ya que hablas del mito de la caverna de Platón y de nuestra estancia durante 14 años bajo tierra en las cuevas ensayando, claro, a Platón lo estudiamos todos en el instituto, ¿no? Y yo luego también en la facultad, que yo empecé a estudiar filosofía y letras. Bueno, yo iba para historia del arte, pero en aquellos años la carrera al principio era troncal. Los 3 primeros años eran comunes, luego cada uno elegía su especialidad. Y claro que tuve que estudiar filosofía. Y el mito de la caverna de Platón pues nos dice mucho creo que está muy presente en el sentido de muchas de mis letras, en la diferencia, la dualidad entre apariencia y realidad. Eso es un tema que se toca muchísimo en mis letras, ¿no? Y bueno, la alegoría del conocimiento y de lo real y de lo irreal. Yo creo que ya el mismo título del libro yo creo que es un poco ahondar en la vía, en la alegoría, porque básicamente lo de la caverna de Platón es una alegoría que hizo él para describir el mundo de las sombras que creían que era el real y la realidad que estaba fuera de la caverna. Me toca. Hace poco, bueno, en varias entrevistas tú has dicho que normalmente surge la melodía, luego viene la letra. Estamos hablando de la letra. Esto no te lo había puesto. Bueno, esto va a ser una sorpresa. Hace poco te entrevistaron en Radio en la SER. Sí. Y bueno, entonces uno de los contertulios te preguntó o te dijo que bueno, que todo, en realidad, todo creador siempre cae a veces la facilidad. Y bueno, que es muy normal dentro de la música, pues caer, sobre todo cuando uno hace la letra, caer en el ripio. Entonces el contertulio dijo aquello, claro, como cuando rimas Londres con Atolondres. Yo me quedé un poco estupefacto con lo de que dijo el contertulio en cuestión, y a renglón seguido dice José Ignacio, bueno, ¿y si va a Torrelodones? Bueno, en ese momento le escribo a Javier y le digo, este hombre es tonto. No el contertulio. Y yo, este hombre, el yo creo que... No voy a decir el nombre porque es una persona muy conocida y reconocible. Y digo, pero madre mía de Dios. Pero bueno, la pregunta era para que veamos. Normalmente siempre es la melodía primero, nunca ocurre al revés. La mayor parte de mis canciones ha nacido siempre antes la música y la melodía. Y cuando he estado convencido de que esa melodía podía llegar a algún sitio, algún buen sitio, pues me he puesto mano a la hora de escribir la letra. Hay algunas que son la excepción, que sí han nacido de poemas escritos así, no sé si llamarlos poemas, son escritos, divididos en versos, pero sin una métrica reconocible, ¿no? Y sin mi intención de que eso fuera a ningún lado, sino expresar cosas que de buena primera me venían a la mente, ¿no? Y entonces en algunas sí me he valido de esos escritos, llamémosle poemas, pero muy pocas. Yo primero me aplico sobre la música y luego, porque la diferencia fundamental de la poesía y las letras de canciones es que el ritmo en las letras de canciones ya viene dado por la música, ¿no? En el poema el poeta, ya sea por medio de los artificios que les dota la poesía, de la métrica y tal, y muchas veces con la complicidad del lector, el ritmo lo pone mucho,
el lector, si el poema es libre. Y en el caso de la música, la acentuación y el ritmo ya vienen marcados. En el caso del rock and roll, pues básicamente casi siempre por la batería, ¿no? Y entonces hay que tener, para que eso tenga, aparte de fondo, la forma en las canciones es muy importante, ¿no? Y entonces el adaptar yo letras previamente escritas a un ritmo, luego se me hace un mundo, y yo prefiero hacerlo al revés. Sé que muchos de mis compañeros lo hacen al contrario, cada maestrillo tiene su eso, pero yo parto así. Para mí es como fijarme ya los límites de donde, silábicos sobre todo y rítmicos, que es muy importante que la canción al ser cantada tenga su prosodia, tenga sus acentos en sus sitios. Eso para mí es muy importante también, aparte de que luego lo que diga ya en sí tenga cierta enjundia, ¿no? Pero la forma, que suene natural, que no se le ha afectado, eso para mí es muy importante, y yo lo consigo mejor haciendo antes la música que la letra. Sí, pero bueno, ahí casi que disentimos, ¿no, Juanjo? Porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es métrica pura. Lo que pasa que es una métrica que se ajusta al patrón de la métrica canción. Parda, la métrica parda. Sí, pero que igual que Juanjo y yo cuando escribimos a lo mejor tendemos al endecasílabo porque ya nos sale natural, con mucho trabajo, seguramente a ti te vaya a otro tipo de medida que se ajusta a tu canción. Esos poemas de los que hablas probablemente tengan esa estructura ya en tu cabeza, ¿no? Porque son unas poquillas las que llevas. Yo creo que quizás el truco tanto en la canción como en el poema, que es el negociado de Juanjo y mío, radica en la universalidad de lo que se escribe, ¿no? Conseguir que el oyente o que el lector hagan suyo el texto y lo interpreten. Y lo hagan desde su subjetividad. ¿Te pasa mucho que la gente te pida que expliques tal o cual canción? ¿Y lo haces cuando te lo piden? Sí, cuando saco un disco nuevo y me toca hacer promoción y tal, pues muchas veces la pregunta recurrente es qué significa tal cosa o tal cual. O luego, después de los conciertos, cuando la gente viene a saludar y tal, hay gente que pregunta por el significado de tal verso o de otro. Yo realmente ya muchas veces cuando me preguntan el significado de un verso que escribí hace 20 años, no recuerdo exactamente en qué circunstancias ya nació ese verso, ¿no? Claro. Evidentemente, cuando hace una canción y cualquier tipo de creación literaria, cuando lo saca ya lo edita y la gente lo hace suyo, y yo creo que también una de lo oculto en la poesía no es que mis letras sean crípticas ni laberínticas. Yo creo que son bastante explícitas dentro de lo que cabe, pero cada oyente o cada lector hace suya, claro, esas palabras, y donde unos pueden ver una deriva, pues otros ven otro camino por otro lado. Yo en el momento de escribirlo soy muy consciente. Luego cuando lo vas cantando una y otra vez las canciones, no es que pierdan el sentido, pero como que tampoco me ocupo mucho tiempo en pensar en lo ya escrito, ¿no? Me preocupa más pensar en lo que me queda por escribir. Y como digo, el tema de los significados de las canciones, eso, pues el que cada persona que la escucha tenga uno distinto, pues para mí es una riqueza. Eso enriquece la obra, y muchas veces algunas de las explicaciones que me han dado gente que ha escuchado canciones me ha enriquecido a mí, porque no la concebía yo así, y me daba pie a pensar en otra cosa. Bueno, eso es lo que te digo, eso es lo fantástico, que apele a la emoción o al sentimiento de quien te escucha y lo haga suyo, y luego te devuelva otra interpretación plausible, imagino. O a lo mejor. La belleza de literatura también es buscar la complicidad con el lector y en el caso de las canciones, con el oyente, ¿no? Uh-huh. Esa complicidad es muy, creo que nos alimenta a ambos, ¿no? Al oyente y al creador. Sin duda. Yo voy a seguir por ahí lo de la letra, perdona que sea tan pesado. Tú has elegido, 25 años de carrera son muchos. En solitario. En solitario, muchos, difíciles.
manteniendo una calidad. Yo creo que todos estamos de acuerdo aquí en lo de la calidad. Si hay alguien que no, que puede salir inmediatamente. Tú has seleccionado para el Instituto Cervantes, creo, las mejores canciones a tu juicio del, podemos decir, el panorama español. ¿Me puedes decir cuál es alguna que te llame especialmente la atención y después te hago la pregunta? Bueno, elegir 10 canciones del cancionero en español es una locura, es un reduccionismo imposible, ¿no? Yo me tiré más por canciones de rock, por mi propio género, aunque sé que hay letras maravillosas en otros géneros, en la copla, en el tango, en el folclore, hay letras maravillosas, pero como ya que me lo preguntaron a mí y se lo iban a preguntar a otros artistas de otros géneros, pensé, digo, bueno, vamos a barrer para casa y vamos a hablar de letras de rock, que también hay que hacer un poco de pedagogía en ese aspecto. Y yo he elegido 10, lo mismo que podía haber elegido 100, pero bueno, como me pidieron 10, pues 10 que les puse. Y ahora recuerdo que elegí, por ejemplo, una de Veneno, escrita por Kiko Veneno, pero se editó en el año 77 en un disco que saca, el primer disco de Veneno, que se llama San José de Arimatea. Creo que Kiko Veneno es uno de los grandes creadores musicales y líricos de la música popular española. Para mí es un gigante de la composición. Elegí luego canciones que por motivos sentimentales me influyeron mucho a la hora de buscar el camino correcto a la hora de ponerme a escribir canciones. Por ejemplo, un grupo madrileño también de finales de los 60 o mediados de los 70, perdón, se llama Asfalto. Cogí una canción que se llama Días de Escuela, que es un retrato sentimental de los 60, de los niños en el colegio en los años 60, y me sentía muy identificado yo con cómo lo contaban y cómo lo cantaban, ¿no? He elegido, ¿qué más canciones? Bueno, ya canciones más recientes de gente que admiro, como Quique González, como mi querido compañero Raúl Bernal, o de un grupo de Valencia que se llama Doctor Divago. Manolo Bertrán creo que es uno de los grandes escritores de canciones, muy desconocido a su pesar y a nuestro pesar, pero con un mundo propio exquisito, ¿no? Y ya no sé, me parece que escogí también alguna canción de Los Ilegales, que también cuando Jorge Martínez le da por afinar la pluma es muy certero. Es que el arte de escribir canciones que no tiene la limitación de la poesía, ¿no? Bueno, si te ciñes a los formatos clásicos del soneto, sí tiene sus limitaciones y sus reglas, ¿no? Pero en la canción, pues normalmente en el género que yo practico, tiene una estrofa, un puente, estribillo. Estrofa, puente y estribillo. El estribillo normalmente se repite, ¿no? Y poco más. Hay algunas veces que tienes 3 estrofas o 4 estrofas, pero de 4 versos, de 6 versos como mucho, y te tienes que ceñir a eso. Entonces, el arte de sintetizar es fundamental a la hora de escribir, sobre todo canciones de rock. Puntualizo lo de rock, ¿no? Porque hay otros géneros populares que dan más pie a extenderse más. Me vienen a la cabeza los romances populares y tal, pero en el rock la cosa va muy constreñida a pocas estrofas y el estribillo, ¿no? Entonces hay que sintetizar mucho y ser muy certero a la hora de encontrar las palabras y las metáforas para no perderte, y que el oyente en esos 3 minutos que dura una canción se haga idea de la idea que tú tienes del mundo, ¿no? O del mundo o de lo que quieres expresar, pero que básicamente, ya sea en el plano sentimental, en el plano político o social, una canción es eso, es la visión en 3 minutos del autor. Ya he respondido a la pregunta. Pues mira, hablando precisamente de metáforas, tú las tienes muchas y muy buenas. Hay una con la que tú te definiste en un libro magnífico que recomiendo que leáis si os interesa la vida y obra de nuestro invitado, que fue el que te hizo Arantxa, y te definiste como domador de imágenes. A mí me encantó esa metáfora, pero me gustaría que nos la explicaras, ¿no? Porque es que te veo con el látigo y digo que me lo explique. Bueno, las metáforas son eso, son ficciones, y yo creo que
cualquier arte creativo se vale de la ficción y de la mentira. Hice una canción que se llama Bellas Mentiras hace un montón de años y no hablaba de eso, pero en general se puede utilizar ese concepto de bellas mentiras, porque en todo tipo de arte, por ejemplo en las artes plásticas, en la pintura parte de una gran mentira, que es en 2 dimensiones hacernos creer que hay 3 dimensiones. Eso es como un truco. Y en la poesía pasa lo mismo. El darle un significado a una palabra que tiene ya un significado de por sí, mezclarla con otra y darle que tenga otro significado y que el lector piense otra cosa distinta a lo que significa la palabra, que básicamente es lo que es hacer una metáfora, pues es también hacerle un truco de magia al lector, ¿no? Ya lo haces con más o menos tino, con más o menos gracia, pero básicamente es eso. Y la literatura que te iba a decir de las bellas mentiras es crear vidas que no existen o embellecer vidas reales, cambiarle las circunstancias, las tramas, los desenlaces. Yo creo que estamos envueltos en una gran metáfora. Nuestra existencia se basa en eso, en fingir. Muchas veces no siempre el fingimiento tiene que tener esa connotación negativa, sino puede tener la connotación creativa que las artes le dan. No sé. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo, todos conocemos en que, bueno, que en las letras de José Ignacio hay un universo propio, muy rico, lleno de elementos que se repiten. Yo me he centrado en uno, te quería preguntar por uno, que es repetitivo y que me llama mucho la atención, que es el desencanto. Me encanta esa palabra. Y ese desencanto en tus canciones, ¿qué dice de la situación actual? Bueno, siempre, yo creo que todas las generaciones tienden a pensar que su generación es distinta a las anteriores y que las cosas malas que suceden o las situaciones indeseadas que suceden por primera vez. Y bueno, y también las experiencias vitales que uno tiene cuando es joven, creen que son los primeros en tenerlas, y yo creo que la humanidad es muy antigua, y creo que muchas de las situaciones que ahora vivimos se han dado ya a lo largo de la historia infinidad de veces, ¿no? El desencanto, bueno, el desencanto vital no es, fíjate, hay un juego de palabras, un desencanto no es exento de esperanza, ¿no? No sé, eso, la visión mía de la vida quizás es un poco desencantada, pero no porque tenga yo experiencias muy malas en la vida ni nada de eso, sino por observación de las cosas que suceden alrededor, ¿no? Las cosas que suceden alrededor no da pie a cantar églogas pastoriles en estos momentos, ¿no? Eso es así. Pero como ya te digo, la vida siempre ha sido así. Yo creo que en el momento que nuestros ancestros homínidos ya empezaron a enterrar a sus difuntos y a enterrarlos con objetos en las tumbas, ya pensaban que había un ser superior que se encargaba de dar premios y de dar castigos, y que ellos querían estar en paz con ese ser superior. Te estoy hablando antes del nacimiento de las religiones, sino ya era una cuestión de esa pregunta vital: ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? Y tal. Eso ya lo tenían nuestros ancestros, y eso se ve en la arqueología, en las tumbas que se sacan y ven los objetos con los que ellos querían enfrentarse a esa duda íntima, ¿no? Y ese desencanto pues viene de la certeza de que existe el bien y de que existe el mal, y que la mayoría de las veces el mal triunfa sobre el bien, no como en las novelas ni en las películas, que normalmente acaban bien, es un final feliz, ¿no? Pero normalmente en la vida el mal acaba venciendo sobre el bien.
Y el desencanto vital viene de eso, todo eso destilado, porque así contado puede parecer un poco petulante que en una canción de rock and roll hable de todo esto, pero todo eso destilado de una forma que suene natural están mis canciones. También acostumbras a decir que en tus canciones lo que haces es plantear más preguntas, más dudas que certezas, ¿no? Y yo lo que quiero saber es si con el tiempo encuentras las respuestas y ya siendo serio, si te han servido para conocerte estos 25 años de canciones, más las anteriores, para conocerte más a ti mismo, ¿no? Había, no sé dónde, me parece, no sé si era en el oráculo de Delfos, en algún templo griego, escrito en piedra: conócete a ti mismo. Yo lo sabía decir, no sé si ya se me ha olvidado decirlo en griego, porque yo era estudiante de griego, era gimnosco autón, me parece que era así, no sé si hay algún griego en la sala de griego clásico, algún conocedor del griego clásico que me corrija si no es así. Eso ha sido siempre un fin en sí mismo, el conocerse a sí mismo, ¿no? Que acabe haciéndolo, pues es complicado, ¿no? Porque el ser humano es cambiante también, como la naturaleza. Y entonces es posible que nos reconozcamos en el que fuimos cuando teníamos 20 años y no nos reconozcamos, o viceversa, no nos reconozcamos en la persona que éramos cuando teníamos 18 años y pensemos que ahora somos la persona adecuada cuando, no sé. ¿Te pasa eso cuando ves las canciones primeras? Hombre, claro. ¿Intentas ver aquel José Ignacio Lapido? Claro, sobre todo formalmente me hubiera gustado hacerlas de otra forma, pero claro, es que el oficio no se adquiere en 4 días, el oficio se adquiere a lo largo de los años y cometiendo errores. Los errores de juventud creo que todo el mundo que nos dedicamos a algo creativo lo hemos tenido, pero ahí están también. Si no lo hubiéramos cometido, quizá no, claro, a lo mejor hubiéramos sido unos genios prematuros y luego como Rimbaud, ¿no? Que lo hizo todo y no sé, con 20 y pocos años se largó, ¿no? Yo creo que no llegó a 27, ¿no, Juanjo? Y lo dejó. 18, fíjate, qué niño. Madre mía. Niño prodigio. No se dedicó luego a ser tratante de esclavos. Fíjate, con 18 años ya escribió todo lo que tenía que escribir y lo dejó. Tenía una cartilla de ahorro en Marsella. ¿En la Caixa? Sí, en Marsella. Ah. Era un tío muy... ingresaba de manera regular, era impresionante. Luego se murió y no se sabe quién cobró. Bueno, pues... Bueno, tú has dicho una palabra clave que es oficio. Sí. En una entrevista en Mercurio, hace ya algún tiempo, bueno, no una entrevista, es un texto que tú escribiste en un especial de la revista Mercurio, que es una revista se supone que es relacionada sobre todo con el mundo de la literatura, y se hablaba en ese número de la relación precisamente, que además últimamente ha levantado muchas ampollas, sobre todo cuando se le concedió el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, pues la relación que existía, esto fue antes de que eso ocurriera, la relación que existía entre el mundo por así decirlo, el mundo del arte popular, el mundo de la música y la, por así decirlo, alta literatura. Entonces tú defendías en ese artículo de Mercurio, además lo recuerdo perfectamente, que bueno, que con 3 acordes y una letra eficiente, una letra digna, se puede defender una idea que con un texto de supuestamente alta literatura. ¿Qué tiene que tener una buena canción de rock? La pregunta es casi imposible de contestar, porque si yo lo supiera... Pues, debes saberlo. Si no, aquí no habría tanta gente. Algo sospecha. Algo sospecha. No, yo creo que... Yo no recuerdo bien el texto aquel, porque hace ya muchos años que lo escribí. Me acuerdo del número en sí de la revista, pero no recuerdo bien el texto. Pero lo que sí es un hecho... Me imagino que a lo mejor yo en aquel texto defendía la tesis de que en la literatura occidental, mayormente de segunda mitad del siglo XX, la influencia de las letras de rock es muy importante, sobre todo a partir de los 60, a partir de que el rock dejó de ser un mero ritmo de moda en los 50
y ya entraron en juego la influencia de los poetas beatnik y Bob Dylan y Cohen y toda esta gente que fueron los iniciadores de lo que es el rock hoy en día, con esa unión importante entre mensaje y expresión musical. Pues creo que ha tenido mucha influencia en escritores ajenos a la música, ha tenido muchísimas en cineastas y en artistas plásticos. Cualquier mensaje que venía, sobre todo de los años 60 y 70. Ahora quizá el rock ha perdido un poco esa posición de faro generacional y de faro cultural que tuvo en los 60 y los 70, eso es evidente. Ahora ha sido sustituido en ese aspecto por otro tipo de música que para mí me son ajenas totalmente, pero el rock en su época dorada, que fueron los 60 y los 70, y los mensajes que se transmitían en las canciones, hicieron que promovieron un cambio de costumbre importantísimo en Occidente. Eso he leído muchos ensayos sociológicos sobre ello y creo que era innegable, ¿no? Que lo que debe de tener una buena canción, pues yo me imagino que el mensaje que nace del individualismo más profundo, porque nace en la soledad de tu casa con una guitarra en tu cabeza, se expanda una vez que sale fuera y se universalice lo más posible. Es decir, por ejemplo, un ejemplo más radical de lo que estoy contando. Yo cuando empecé a oír canciones de rock no tenía ni idea de inglés, y la mayoría de las canciones que oía de rock estaban en inglés, ya fueran de cantantes americanos o cantantes ingleses o grupos ingleses. Pero fíjate que sin saber exactamente, apenas podía traducir el título y poco más, y el estribillo, algunas palabras del estribillo, ya sabía que muchos de esos cantantes estaban cantando algo que a mí me concernía y que estaban hablando de mi vida. Yo, viniendo de un tío de San Francisco, de un tío de Memphis, a un chaval de 15 años de Granada, imagínate qué cosa más absurda estoy diciendo, pero era real. Yo cuando oía a Dylan con sus letras torrenciales, con ese acento nasal que ni sabiendo inglés lo entiendes bien, pues sabía que estaba cantándome a mí y a otros como yo. Pues ese es el secreto. Y él lo conseguía con la expresividad. También sabía algo del título, veías las fotos y veías que este tío tenía algo que decir. Luego ya, más adelante, cuando aprendí algo de inglés y leí sus letras traducidas, constaté lo que era una percepción antes, lo que es verdad. Tenía razón yo, que me estaba cantando, porque descubrí su mundo, era mi mundo también, lo hice mío. Eso es lo que tiene que tener una canción de rock, creo yo. Bien. En otra entrevista que yo te consideraba el Dylan español, por aquello de la influencia que Dylan ha tenido en otros músicos y también pues la que tú has tenido que se refleja en este libro, ¿no? Es decir, en este libro lo que hicimos fue pedirle a músicos, periodistas, narradores, poetas, que sabíamos de su pasión por José Ignacio, que a partir de un verso de cualquier canción suya escribieran un texto. Y entonces pues tenemos un libro aquí con 70 autores. Todos ellos han escrito, pues ya digo, cada uno, por ejemplo, Juanjo ha escrito un soneto, yo escribí un poema, pero es que sería interminable la lista, pero aquí están Bunbury, Amaral, Miquel Erenchun, Quique González, por hablar de músicos, pero luego hay los mejores periodistas musicales, hay narradores, Fernando Navarro, está Juan Soto Ibar, en fin, la lista es infinita y todos ellos no han necesitado nada más que se lo pidamos para inspirarse en ti, en ese universo del que hemos hablado, en ese universo lapidiano donde hay tantas imágenes. Yo recuerdo que en mi caso cogí el Luz de Ciudad en Llamas, el disco entero, y lo único que hice fue coger imágenes y adaptarlas al patrón, en este caso de la poesía, y darle métrica. No tuve que hacer nada más y creo que quedó bastante bien. La pregunta un poco es, bueno, ¿qué has encontrado tú en estos textos? ¿Cómo se siente uno
cuando sus textos han influido en este rango tan grande de creadores literarios, porque aquí sí que, bueno, es decir, yo pienso que tú lo eres, pero tú lo discutes, pero aquí hay de los que tienen su etiqueta, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido eso? No ya el homenaje en sí, que ya nos lo has dicho muchas veces, sino al leer esos textos, ¿qué te has encontrado en ellos? ¿Qué has visto? Pues cuando leí el libro, que fue ya prácticamente cuando el libro estaba en imprenta, porque tuvisteis a bien ocultarme todo esto largos meses. En fin, pues al leer el libro continuó el asombro que me causó la noticia de que ibais a sacar un libro de homenaje, ¿no? El hecho mismo de que me dijeras que iba a sacar un libro homenajeándome a mí, pues ya yo que soy una persona muy pudorosa, pues ya me dio como, no sé, un calambre emocional. Y ya al leerlo y ver la nómina de escritores que había ahí, pues ya casi me quedé paralizado de la emoción, ¿no? Vamos, no voy a analizar uno a uno los textos, evidentemente. Vi que había una riqueza enorme y una variedad muy grande de tipos de textos, porque algunos textos hablan de mi persona, de mi carrera discográfica, otros se inspiran en un verso mío para crear una ficción distinta que no tiene nada que ver con la canción en sí. Otros, no sé, incluso hay uno, el de Juan Sotibar, se pregunta ¿cómo me llamo José Ignacio? ¿Cómo que me llamo José Ignacio? Sí. Se sorprende de que me llame así, de que un rockero se llame José Ignacio. En fin. Un tío es muy gracioso, es un texto es muy gracioso, gracioso, porque mezcla sus recuerdos de cuando conoció hace 91 y con mi nombre y tal. La variedad, pero yo sí tengo que resumir todas las sensaciones que he tenido leyendo el libro, que el amor y el cariño y el respeto que hay de esa gente hacia mi obra y hacia mí, cosa que eso es impagable, esa sensación es impagable. Y bueno, a los que he podido se lo he agradecido personalmente, y a los que no, pues se lo agradezco desde aquí, pero muy emocionante la lectura de esto cuando tiene ese subtítulo, El tiempo, lo sellado y lo real, homenaje a José Ignacio. No puede ser menos que emocionante, y yo pues nunca tendré palabras suficientes de agradecimiento para que toda esta gente con ese currículum musical y literario que hay aquí haya tenido a bien escribir sobre mi obra. Fantástico. Pues Juanjo. Bueno, me gustaría finalizar. Yo tenía otra pregunta, pero la pregunta la voy a responder leyendo el texto que yo hice para el libro, porque bueno, y antes de darle a ustedes el turno de palabra, porque espero que ustedes puedan preguntar lo que quieran a José Ignacio, y sí, se llama José Ignacio. Pueden ustedes preguntar lo que quieran o acercarse aquí y comentarle, porque la ocasión lo merece. Sí tengo que decir que yo voy a contradecir lo que ha dicho José Ignacio. Yo sí lo considero un poeta. Para mí, por muchas cuestiones personales, emocionales, pero sobre todo también objetivas. Entonces, una cosa que siempre me ha gustado mucho de sus letras es todos esos personajes que aparecen en su obra, aparecen un montón, ¿no? Como de personajes pululando en su esfera, en su universo. Mi pregunta era con cuál se quedaba. La verdad es que la respuesta iba a ser bastante difícil. Y a mí, cuando me propusieron hacer el texto, pues yo me imaginé que, pues bueno, hacer un retrato de José Ignacio, pero yo lo llamé lapidario, no José Ignacio. Lapidario. Lleva una cita de Hasta el amanecer, hasta desaparecer, de Música Celestial, y aquel que vendía semillas de flor de loto por la esquina, nada más se supo de él. Yo creo que resume muy bien lo que pasa con los personajes que pululan en el universo lapidiano. Imaginaros que, bueno, yo simplemente estoy describiendo a ese personaje a esa persona, aunque aquí convertido en personaje de su propia canción. Después de incinerar la flor de loto para hacer emudecer espina y desencanto, después de atravesar a ciegas bajo el manto de la noche eléctrica que un cíclope le robara,
después del vendaval y el duelo cara a cara con la sombra, después del omnímodo canto del la mayor de un tiempo, después del tiempo tanto, equilibrio en alambres del que al cielo retara, vivir encadenando sílabas a la puerta del paraíso, hablar al esclavo del ruido que la verdad libera y somete al intruso. ¿Quién cava las trincheras? ¿Quién anuncia la incierta rebelión del espejo? Desata en el quejido la ilusoria tormenta rugiendo lo confuso. Muchas gracias.